Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto estar en una enseñanza más para varones, que Dios nos permite compartir, que Dios nos permite estudiar juntos. De verdad damos gracias a Dios por las enseñanzas que Dios ha traído a la congregación, a la iglesia, enseñanzas de mujeres, matrimonios, enseñanzas para jóvenes, enseñanza para varones en este caso, y también las enseñanzas dominicales. Entonces, tenemos de verdad la provisión de parte de Dios de esa palabra a nuestras vidas. ¿Para qué? Para ayudarnos a corregir, para ayudarnos a caminar conforme a su palabra, conforme a sus principios. Lo que hemos venido estudiando, iniciamos hace unas semanas, es hablando acerca de ese carácter, ¿no? El carácter en la vida del creyente, el carácter de aquellos que están dispuestos a seguir a Cristo. Cuando hablamos de ese carácter, como ya lo hemos estudiado, hablamos de características morales, mentales, que definen a una persona. Entendemos que ese carácter es lo que nos va a diferenciar como personas, ¿sí? Si tu comportamiento es bueno, si tu comportamiento es malo, si eres amoroso o si eres una persona agresiva. Las personas sin Dios, las personas que viven alejadas de Dios, viven, ¿sí? Y se llegan a diferenciar por sus actitudes, que son actitudes semejantes a las demás actitudes que hay en el mundo, ¿no? Actitudes de hoy en día como de desamor, como de falta de empatía, falta de respeto, de agresividad, falta de valores, ¿no? Son actitudes que nos muestran, ¿no? que les falta Dios en sus vidas. Y muchos podrán llegar a decir, no, es que Dios es mi Dios, pero no es su Dios, porque sus actos, sus actitudes, el carácter que muestran es de personas que no siguen a Dios, que no son seguidores de Cristo. Cristo, si algo mostró cuando caminó en esta tierra, fue un carácter compasivo, fue un carácter amoroso, misericordioso. Él se dolía por lo que veían las personas. Mi pregunta es, ¿te duele lo que hoy está sucediendo en este mundo? Lo que hoy se vive, que son guerras, enfermedades, crisis económicas, hambruna, o en este país, violencia, maldad, extorsiones, homicidios, bullying. ¿Te dueles con ello o ya te has acostumbrado a verlo como normal, pero sabiendo que no es normal? Hoy las personas ven lo que sucede como algo normal y hasta bueno, y no es bueno. Dice Isaías en el capítulo 5, versículo 20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces el llamado que nos hace la Escritura, el llamado que verdaderamente hace Dios a nuestra vida, es a ser diferentes a lo que se vive en el mundo. Pensar diferente, actuar diferente, responder simplemente de forma diferente, y no por obligación o por un mandamiento, sino porque simplemente ahora en la vida del creyente está Cristo y es una vida diferente. Es una vida dirigida, enseñada, guiada por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos a Cristo en nuestra vida, tenemos su ejemplo. Ahora nos corresponde a nosotros mostrarnos diferentes a lo que vive el mundo. Mostrar al mundo quién es Cristo con nuestra propia vida. Como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O Romanos 8:29, que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El que hayamos sido pecadores sin remedio, ahora en Cristo somos transformados a esa imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y eso solamente por el poder,
por la gracia de Dios en nuestra vida. El llamado es a que seamos moralmente diferentes, seamos moralmente como Él, vivir sin pecado. De aquí entonces parte lo que se debe formar en nosotros, ese carácter de Cristo en nuestra vida. Que el creyente pueda mostrar el carácter de Cristo en su vida. Por ejemplo, como lo vamos a empezar a ver el día de hoy en las siguientes enseñanzas, el carácter compasivo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la palabra compasión, de acuerdo a un diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, quiere decir que es un sentimiento de tristeza que produce al ver padecer a alguien. Pero no solamente un sentimiento, sino también dice que lo impulsa a aliviar ese dolor o ese sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Evitar que esa persona sufra, evitar que esa persona sienta dolor. ¿Qué dicen las escrituras acerca de la compasión? Cuando hablamos de compasión, de acuerdo a las escrituras, habla de tener o sentir esa piedad por otras personas. Apunta a un sentimiento profundo de conmiseración, pero que nace de un amor que siente pena por la otra persona. Denota un sufrimiento, escúchame bien, con otro. Se está sufriendo con esa persona. La compasión puede describirse como un toque piadoso, con un interés motivado por el amor. ¿Cuál amor? Solamente el amor de Cristo. ¿Cómo pueden llegar a surgir esos sentimientos o esas cualidades de compasión o de misericordia por los demás? Solamente por medio de Cristo. Esto es porque la gente, cuando hablamos de compasión, de acuerdo al mundo, la gente puede dolerse por alguna situación que estén viviendo algunas otras personas. Pueden llegar a sentir, ¿no?, esa conmiseración, pero se queda solamente en eso, en un sentimiento. Y de acuerdo al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y lo que ahora es Cristo en nuestra vida, eso mismo también lo llegamos a sentir nosotros, pero no se debe quedar en un simple sentimiento, sino nos tiene que llevar a actuar. La compasión es una cualidad de atención y solidaridad, ¿sí?, que es una característica de Dios y de Jesucristo, que por lo general se muestra en actos de bondad y consideración hacia las personas que están pasando alguna dificultad o alguna crisis. Pero aquí la parte importante de esto que te acabo de mencionar es los actos, el accionar. No quedarse solamente en el sentimiento. Es que me da tristeza, sentí tristeza. Es que me dio dolor y sentí dolor. No, lo sentiste, lo llegaste a vivir. Pues ahora llevas a cabo actos que ayuden a esa persona o a esas personas para aliviar su dolor, para aliviar su problema. Ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, dice en las Escrituras, sintió compasión por las multitudes que se encontraban como desorientadas. Dice Mateo en el capítulo 9, versículo 36. Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, dice la palabra, que tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora, aquí hay una parte muy importante. Cuando estudiamos esta parte de las Escrituras, del capítulo 9, nos muestra que nuestro Señor Jesucristo sanaba a paralíticos, sanó a una mujer con flujo de sangre, le devolvió la vista a los ciegos, ayudó a un mudo a hablar, y así vemos otros milagros que llevó a cabo. Pero lo más importante que vemos en estos primeros versículos del capítulo 9 de este Evangelio de Mateo es que nuestro Señor Jesucristo sí veía la necesidad de las personas, pero lo principal que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo fue el perdón de pecados y dando la salvación a los que creyeren en Él. Como con el paralítico, ahí en Mateo capítulo 9, versículo 2, dice que sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo,
tus pecados te son perdonados. Entonces, al principio, lo primero que vio nuestro Señor Jesucristo fue esa necesidad espiritual. ¿Y qué dijo? Tus pecados te son perdonados. Ahí más adelante, en el mismo capítulo 9, versículos 6 al 8, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. A lo mejor lo criticaron al haber externado esas palabras de nuestro Señor Jesucristo de perdonar pecados, pero en esa misma inquietud, duda que vio en esos hombres, dijo sí, perdón de pecados, pero también ayudando a la necesidad de este hombre. O con la mujer con flujo de sangre, ahí mismo en Mateo capítulo 9, versículo 22, que dice, esta mujer en el contexto dice que se quiso acercar a Jesús para tocarlo, dice, y ella creía que si lo tocaba iba a ser sanada. Entonces cuando toca esta mujer a nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 22, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. O sea, hubo una ayuda, un milagro en esta mujer al haber sido sanada, ¿no?, de ese problema que traía. Pero lo más importante que le mostró nuestro Señor Jesucristo a esta mujer fue la salvación. Él mostraba esa compasión por las personas, el dolor que vivían, no solamente por sus problemas físicos, sino principalmente por su vacío espiritual, en ese vacío que vivían, su vida sin esperanza, sin propósito, sin Dios. Él tenía y tiene, ¿sí?, un gran corazón, un corazón que se compadece por las personas, por lo que hoy, ¿sí?, viven esas personas. Y ahora nos corresponde a nosotros en Cristo mostrar esa misma compasión por los demás. ¿Por qué? Porque para su bien espiritual, para su bien moral, ¿sí? Su principal muestra de compasión por las personas no era por su problema físico, no era por su deficiencia, sino por su condición moral, su condición espiritual, por su ignorancia de las cosas de Dios, por su indiferencia hacia las cosas de Dios, porque la gente estaba más presta y está más presta por la maldad a perecer con su pecado que rendirse a Dios. La gente necesita de Cristo. La gente necesita de ese buen pastor. Y ahora nosotros, que en un momento también éramos ovejas extraviadas, ¿sí?, que nos dirigíamos a la muerte sin freno, solamente Él pudo rescatarnos. Ahora nos corresponde a nosotros mostrarles a los demás quién es ese buen pastor. ¿Cómo se lo vamos a mostrar? ¿Cómo les vamos a mostrar quién es Cristo? Mostrando esa misma compasión que mostró Cristo. Esa misma compasión que primeramente recibimos nosotros de Él, como dice Efesios capítulo 4, versículo 34. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El que mostremos a los demás, que buscamos su bien. Por eso, no es solamente, la compasión no es solamente un sentimiento. La compasión habla de accionar, el que podamos ser útiles en las manos de Dios para ayudar a otros ante esa condición extraviada, perdida en la que viven. Un interés en simpatía, en afecto, en compasión por otros, una buena disposición por llevar las cargas de otros, el perdonar las ofensas de los demás que nos hayan hecho, y sin que haya en nosotros un deseo de venganza. Y el más grande ejemplo, ¿sí?, de uno que perdona es el mismo Dios, porque la base de su perdón es la obra de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario. Nosotros éramos los indignos objetos de ese perdón, y en su amor Él proveyó esa satisfacción sobre su justa demanda.
En Cristo, solamente en Cristo, en su persona, en su obra, Dios encontró esa base justa sobre la cual nos podía perdonar. También lo menciona Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces nos habla que en nuestra vida ahora, dice, hay que vestirnos, hay que ponerse, ¿qué? Como escogidos de Dios, con esa nueva vida, con esas nuevas actitudes y mostrar esa entrañable misericordia que se refiere a esa compasión, esa piedad, ese mismo amor que Dios nos tuvo primeramente a nosotros. Ahora es ese mismo amor que debe estar en nosotros. ¿Para qué? Amar a otros, soportarnos, perdonarnos mutuamente, poner por obra ese amor, ese perdón, ¿sí?, hacia cualquier persona. O también lo mencionado por la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. La compasión se muestra al responder a las necesidades de los demás. Nuestro Señor Jesucristo vio la necesidad, como ya lo estudiamos en Mateo 9. Nos permite ver también que Él veía la necesidad, llevaba a cabo la obra, llevaba a cabo el milagro, pero les daba lo más importante que ellos necesitaban: el Evangelio, las buenas nuevas, el perdón de pecados y la salvación. Nosotros, hermanos, nosotros varones que escuchamos que tenemos a Cristo, que somos seguidores de Cristo, necesitamos detectar la necesidad en la persona, mostrar la misma compasión que mostró Cristo por nosotros, pero darles lo más importante a esas personas: el Evangelio, ¿sí? Entonces el consejo de ser compasivos es en todo tiempo, porque no hay época, ¿sí?, donde no haya sufrimiento. Tenemos que mostrar esa compasión de Dios a través de nuestra vida, ¿sí?, mostrarles esa misma compasión a ellos para que ellos puedan entonces acercarse al reino de los cielos, acercarse a Cristo, y ellos puedan buscar a Cristo personalmente. La compasión debe ser algo que se muestre en acciones. No podemos pasar por alto las necesidades de los demás. Dice Hechos capítulo 20, versículo 35, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El mostrar esa compasión, el mostrar esa misericordia por los demás, no se refiere solamente a la parte económica, sino mostrar el amor de Cristo, la misericordia, el cuidado, las palabras de aliento que están en las mismas escrituras, palabras de fortaleza, todo, escúchame, basado en la palabra de Dios, en las mismas escrituras. Y varones, en primer lugar, donde nos corresponde mostrar esta compasión y misericordia es desde casa, con los cercanos, ayudando a tu esposa, ser atento a sus necesidades físicas, emocionales, ¿sí?, cuidar de ella, que no le falte nada. Y con los hijos también, prestándoles atención, esa necesidad que tienen de amor, de afectividad, no solamente económica, platicar con ellos, escucharlos y también hasta aplicar disciplina. Cristo mostró esa gran compasión por otros, pero Él nunca pidió, ¿sí?, nada para Él mismo, ni en la agonía del huerto, ni en el sufrimiento en la cruz. Él nunca manifestó autocompasión. Nosotros no buscamos que los demás tengan compasión de nosotros, sino que nuestra responsabilidad es mostrarle compasión a los demás. ¿Por qué? Porque primeramente la compasión en nuestra vida
ya la recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo. No digo que no tenemos necesidades, no digo que no necesitemos ayuda, no digo que no sufrimos, pero ahora nuestra dependencia debe ser completamente a Dios, y Él nos va a ayudar para mostrar esa compasión a los demás. El que nosotros seamos compasivos, ¿sí? Sabemos y nos da la seguridad de que Dios recompensará esa compasión mostrada a los demás. Dice Proverbios 14:21, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Debemos mostrar el favor de Dios a los demás, mostrar esa compasión, mostrar esa misericordia que primeramente nosotros recibimos de Cristo. Me dio gusto compartir con ustedes esta pequeña enseñanza que nos habla de ese carácter, el carácter de Cristo formado en nosotros. En primer lugar, el que vimos hoy, el carácter compasivo. Cuídense mucho, si Dios lo permite, nos vemos en nuestra siguiente enseñanza. Dios les bendiga. Gracias.